Hermanos y amigos, Dios me los bendiga a todos ustedes y bienvenido a este espacio de la predicación de la palabra del Señor. Hace algunos días estaba con mi esposa mirando las noticias y después de ver algunas noticias sobre todas las cosas, las tragedias que están sucediendo en nuestro país y en algunas partes del mundo, mi esposa hizo esta afirmación: está enojado Dios. Y quiero tomar esa afirmación y presentárselas como una pregunta. ¿Está enojado Dios? Tal vez ustedes escucharon los incendios que se dieron en Australia, donde el fuego consumió aproximadamente 10 millones de hectáreas. También aproximadamente por el fuego fueron destruidos 2.500 edificios y millones de animales fueron consumidos por el fuego, además de unas 26 personas que murieron. Luego de esto, allí en Ucrania, se conoció del incendio de Chernobyl. Es un incendio que abarcó tantas zonas allí en Ucrania que llegó cerca a una planta nuclear. Tan cerca estaba realmente el incendio, a 1 kilómetro, y esto hizo que la radiactividad fuera 16 veces mayores de lo que está permitida. Fue un tremendo peligro el que causó este incendio en esa región del mundo, para muchos lugares del mundo, porque hubiese afectado gran parte de nuestro planeta. Y después de esto, allí en Wuhan, China, apareció la pandemia del coronavirus que todavía estamos sufriendo. Ustedes saben, todos nosotros conocemos el gran desastre que este pequeño virus ha causado en el mundo, cuántas personas han sido infectadas y cuántas personas han perdido la vida. Pero no solo tenemos estos incendios, no solo tenemos esta pandemia, sino que además apareció la plaga de langostas en África. Y creo que la mayoría de nosotros escuchamos esto. Realmente puso en peligro gran parte de la alimentación para el continente africano, y hubo temor en todo el mundo de que esta plaga se extendiera a otros lugares del planeta. Y después de esta plaga de langosta, todos escuchamos de el avispón asiático gigante, ese avispón gigante con esa ponzoña gigante que hizo presencia en algunos países, y fue tremenda la impresión de quienes vivieron esta experiencia. Además de esto, no sé si algunos de ustedes escucharon el tremendo derrame de petróleo que se dio en Rusia. 20.000 toneladas de diésel fueron derramadas. El daño ambiental ha sido impresionante. Se dice que se calculan unos 10 años para recoger todo este producto que fue derramado, ¿cierto? Pero además tenemos luego de este derramamiento de petróleo, tenemos lo que se conoce como el polvo del Sahara. El polvo del Sahara, que sus puntos de concentración, según lo que he podido estar leyendo, en donde hubo mayor concentración fue en Egipto, en Libia, en el Mar Rojo y en el sur de Arabia y en el noroeste de China, pero que luego se extendió realmente hasta otros lugares del Caribe, afectando a países, por ejemplo, como Cuba, Martinica, Guadalupe y Puerto Rico. Todas estas cosas son las que nos han hecho preguntarnos: ¿está enojado Dios? Además de los huracanes de los que todavía estamos hablando. ¿Qué tal lo que es el huracán ETA? Y no se habían terminado de recuperar los lugares por donde había pasado este huracán cuando el huracán Iota venía con mayor fuerza, vientos a una fuerza y a una velocidad mayor. Y tenemos entonces efectos en Colombia, en otros países de Centroamérica. Y tenemos que pensar, por ejemplo, nosotros aquí en Colombia, ¿no? Aquí en Colombia, el coronavirus, los desastres de estos huracanes, los desastres de las lluvias, de las inundaciones en diferentes departamentos del país, el Magdalena, Atlántico, Bolívar, el Chocó.
¿Y qué decimos además de esto, de las pérdidas de grandes cantidades de productos del campo? Tiene uno que hacerse la pregunta, ¿no? ¿Está enojado Dios? ¿Está enojado nuestro Dios? Y pensando en esa pregunta, quise mirar en la Biblia algunos apartes, algunas narraciones donde sucedieron catástrofes que no tienen paralelo en la historia por la destrucción, el desastre que causaron y por la naturaleza de las mismas. Y quise mirar aquellos textos y es curioso que en la mayoría de ellos encontramos al autor bíblico, lo encontramos diciendo que todo esto sucedió en el enojo de Dios, cuando Dios se enojó contra la humanidad. Y quiero señalarte algunos de esos episodios y algunos de esos textos, de estas narraciones bíblicas. Y la primera está en Génesis capítulo 6. Ustedes saben, mis amados hermanos y amigos, que Génesis capítulo 6, 7 y 8 hablan de lo que fue el diluvio universal. Y toda esta narración sobre el diluvio universal y sus causas comienzan en Génesis capítulo 6, por ejemplo. En Génesis capítulo 6, versículo 5, dice la Biblia: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y sabe una cosa, si usted lee estos capítulos de Génesis 6, 7 y 8, usted se da cuenta que en el diluvio universal Dios quitó de la faz de la tierra al ser humano. Solo se salvaron 8 personas. Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Y cuando uno lee, cuando uno estudia esa expresión que dice allí el versículo 6, se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Y escuche esto: y le dolió en su corazón. Cuando uno estudia esa frase, el término dolió, esa expresión doler, el dolor del que se habla aquí, cuando uno estudia esa palabra se da cuenta que esta palabra también significa tristeza. No solo dolor, significa tristeza, pero además la palabra debería traducirse del hebreo al español como tristeza, también debería traducirse como cólera, como un gran enojo. Y lo que el texto está diciendo es que cuando Dios vio que la maldad del hombre era mucha sobre la tierra y que sus pensamientos y sus intenciones eran de continuo solo al mal, de manera permanente, continua, constante hacia el mal, Dios se entristeció, le dolió, pero Dios también se enojó. En gran manera, de tal manera, se enojó Dios cuando el Señor vio la magnitud de la maldad de los seres humanos. Dios se enojó en gran manera, de tal manera que Dios decide terminar la humanidad con un diluvio universal. Y así sucedió. Así sucedió. Aquí tenemos que aprender la primera lección que quiero que aprendamos en esta predicación. Y es que cuando una comunidad, todo lo que piensa, todo lo que imagina es malo y todo lo que hace es malo, Dios se entristece, a Dios le duele, pero también se enoja. Dios también se enoja. Y es lo que sucedió en este momento de la historia. Así sucedió, mis amados hermanos. Y una manera muy clara de conocer a la gente con la que uno vive, escúcheme bien, una manera muy clara de conocer lo que la gente con quien tú vives piensa, qué es lo que piensa, es escuchando su lenguaje. Con esto te quiero ayudar a entender si la gente de hoy, la mayoría de las cosas que piensan son malas, la mayoría de las cosas que imaginan son malas, como la gente de los días de Noé.
Ahora, cuando tú escuchas hablar a la gente de hoy, te vas a dar cuenta de una cosa, que la mayoría tienen un lenguaje soez, vulgar. Mira, casi que uno podría decir, en todas las esferas y en todos los estratos, la mayoría de personas al hablar de 5 palabras que dicen, cuando están hablando en confianza, relajados, de 5 palabras que dicen, 2 o 3 son palabras soeces. Eso significa que lo que hay en su pensamiento, lo que hay en su imaginación, es eso que expresan en su lenguaje. Es decir, la gente vive pensando y vive imaginando lo soez, lo vulgar, lo grosero, lo que es malo, parecido a la humanidad en los días de Noé. ¿Entiende usted a dónde lo quiero llevar? Es una gran verdad. Y si Dios se enojó con aquellas generaciones de los días de Noé, porque su pensamiento, sus imaginaciones y sus acciones eran de continuo al mal, y esta sociedad nuestra se porta de la misma manera, te pregunto, ¿estará Dios enojado como en los días de Noé? Ahora, hay otro texto bíblico que nos ayuda a entender el segundo relato, ¿cierto? La segunda narración que quiero que escuchemos de ella para que veamos si esto enojó a Dios y qué tan parecidos somos hoy. Y me refiero a lo que aparece en Génesis capítulo 19. En Génesis capítulo 19 se nos narra la destrucción de varias ciudades, pero se mencionan específicamente 2 ciudades, Sodoma y Gomorra. Y la Biblia nos enseña que Dios salvó a Lot y salvó a sus hijas de la destrucción de Sodoma y Gomorra, pues Lot vivía allí en aquellas ciudades. Y mira lo que dice Génesis 19:23, cómo Dios destruyó a estas ciudades. Lot llegó a la aldea justo cuando el sol salía en el horizonte. Enseguida el Señor hizo llover de los cielos fuego y azufre ardiente sobre Sodoma y Gomorra. Las destruyó por completo junto con las demás ciudades y aldeas de la llanura. Así arrasó a todas las personas y a toda la vegetación. Estas 2 ciudades fueron destruidas. Y el capítulo 19 del Génesis no nos dice por ningún lado que Dios estaba enojado. Nos lo dice de otra manera, que la versión Reina Valera no nos ayuda a entenderlo. Pero sabes que en Deuteronomio, capítulo 29, versículo 23, sí se dice que Dios estaba tan enojado que envió fuego y azufre del cielo y convirtió a Sodoma y Gomorra en ceniza. Mira lo que dice Deuteronomio 29, 23. Exclamarán, toda esta tierra quedó devastada con azufre y sal. Es una tierra baldía, sin cultivos, donde no crece nada, ni siquiera un tallo de pasto. Es como las ciudades de Sodoma y Gomorra, Adma y Zeboín, las cuales el Señor destruyó en su intenso enojo, dice la Nueva Traducción Viviente. Lo que sucedió en estas 2 ciudades fue porque Dios tuvo un enojo intenso. ¿Y cuál fue la causa de este intenso enojo de Dios contra Sodoma y Gomorra? La Biblia lo enseña allí en el capítulo 19. La Biblia narra en ese capítulo que a Lot, que vivía allí en esas ciudades, lo fueron a visitar 2 ángeles. Los ángeles entraron a la casa de Lot. Lot los encontró en la plaza, los llevó a su casa y cuando ya era de noche, dice la Biblia, ahí en Génesis 19, 4 y 5, dice que los hombres de la ciudad rodearon la casa de Lot y le pidieron que sacara a los hombres que él tenía hospedado. ¿Sabe? Te voy a leer lo que dice el versículo 5. Y le gritaron a Lot, ¿dónde están los hombres que llegaron para pasar la noche contigo?
haz que salgan para que podamos tener sexo con ellos. Y Lot les suplicaba que por favor no hicieran una cosa semejante. Pero aquellos hombres le dijeron a Lot, entonces te haremos peor a ti que a ellos. Y cuando le hacían violencia a este hombre Lot, la Biblia dice que los ángeles extendieron la mano, entraron a Lot y enceguecieron a estos hombres que querían hacerles daño. Mis amados hermanos, yo no sé cuántos pecados se cometían en Sodoma y en Gomorra. Sé solamente lo que la Biblia dice en 1 de Pedro 2:6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. La conducta de los sodomitas era tal que a Lot se sentía abrumado, atormentado por tanto pecado. Lot era un hombre creyente y la maldad de Sodoma y Gomorra era tal que Lot vivía atormentado de ver tanta pecaminosidad. Por ello Dios se enojó. Ahora sabemos que uno de los pecados era el homosexualismo extremo y descarado, rampante en estas ciudades y en las ciudades de la región alrededor de Sodoma y de Gomorra. El homosexualismo. Y creo que esta es una de las realidades de nuestra sociedad, de nuestras generaciones, que nos lleva a hacer la pregunta, ¿está enojado Dios? ¿Está enojado nuestro Dios? Y te quiero señalar un tercer caso de enojo y de destrucción anunciado, pero postergado. Segundo libro de los Reyes, capítulo 22, habla de un rey llamado Josías. Este hombre hizo algo muy especial. Cuando él llegó a reinar, lo primero que hizo es que pidió que reconstruyeran el templo, que lo repararan realmente. Y en la reparación del templo encontraron el libro de la ley de Dios. Digamos, encontraron la Biblia por allá abandonada, descuidada, archivada estaba la Biblia. Entonces se la traen al rey y el rey pide que lean en la Biblia. Y cuando el rey escucha la lectura de la Biblia, se da cuenta en lo que le han leído que Dios está completamente enojado, intensamente enojado, porque los antecesores de este rey Josías se han olvidado de Dios y de la palabra y cerraron el templo y se fueron a adorar otros ídolos. Entonces él pide que vayan y consulten qué dice Dios. Y cuando consultan lo que dice Dios, dice segundo libro de Reyes 22:14, entonces fueron a la profetisa Hulda y ella les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. He aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Dios está enojado contra el pueblo de Israel, contra su propio pueblo, ¿cierto? Y la causa es porque lo habían dejado a él y habían hecho lo peor. ¿Quiénes? Los reyes anteriores y el pueblo. Este jovencito Josías era nieto, su abuelo era Manasés, uno de los peores reyes de Israel, uno de los gobernantes más perversos que tuvo Israel.
La Biblia dice en el capítulo 21 del segundo libro de los Reyes que Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar. Y reinó 55 años en Jerusalén. Y la Biblia ahí en el capítulo 21 del segundo libro de Reyes comienza a señalar todos los pecados. Lo primero que dice es que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había expulsado de aquella tierra. Por ejemplo, volvió a edificar los altares paganos idolátricos que su padre Ezequías había derribado. Además de eso, levantó altares a Baal, altares a la diosa Acera, adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a todas aquellas cosas, el rey de Israel. Y dice la Biblia que edificó altares en la casa de Dios, en el templo de Dios. Y además de esto, él mismo mandó a edificar una estatua de acera y la colocó dentro del templo de Dios. Y se dio a mirar los tiempos, se volvió agorero, instituyó adivinos, encantadores. Él los convirtió en algo oficial en su reino. Y además de eso derramó mucha sangre inocente. Este gobernante hizo todo eso. Y su hijo, que fue el padre de Josías, su hijo Amón hizo igual que él. Fue un hombre muy malo. Increíblemente, de este abuelo malo y de este padre perverso nace Josías, que la Biblia dice que comenzó a reinar de 8 años. Ahora, lo que la Biblia nos está diciendo es que cuando los gobernantes se corrompen y pervierten, llevan a los pueblos a corromperse y a pervertirse, a alejarse de Dios. Pero cuando los gobernantes se corrompen y pervierten en extremo, llevan a los pueblos a la miseria y al desastre. A la miseria y al desastre. Y esto enoja a Dios. Así que en los días de estos gobernantes que se corrompieron en extremo, Dios estaba muy enojado contra su propio pueblo. Aquí tenemos que preguntarnos, ¿se han corrompido los gobernantes de nuestro tiempo? ¿Se han corrompido los gobernantes en nuestros días? ¿Hay idolatría en nuestros pueblos? ¿Se han entregado los gobernantes y los pueblos a los agoreros, a los agüeros, a los brujos, a los chamanes? Existen hoy gobernantes que, como Manasés, con sus acciones han ofendido a Dios. ¿Ha escuchado usted de algún gobernante que ha hecho públicamente ritos con chamanes, rituales con brujos? ¿Ha escuchado usted de eso? Han rechazado los gobernantes a Dios, han sacado a Dios de las instituciones y de los espacios de gobierno y aún de los hogares. Se ha derramado sangre inocente en nuestro país. Se practican abortos. Si esto ha sucedido, tenemos que hacernos la pregunta, ¿estará Dios enojado con la humanidad? Pero sabe una cosa, mire, la Biblia también nos muestra que Dios se enojó con personas específicas. Y te quiero relatar un caso de un hombre llamado Coré. Coré era un levita. Un levita es descendiente de la tribu de Leví, pero Dios había escogido a los levitas para que le sirvieran en el templo, en la casa de Dios. Ahí estaban los sacerdotes y los levitas eran como ayudantes que se encargaban del servicio en el templo. Y este Coré comenzó a envidiar al sacerdote, al sumo sacerdote Aarón, y quería el puesto de sumo sacerdote y quería el sacerdocio para sus descendientes, los coreitas. Y no contento con esto, en Números 16,
Del versículo 1 en adelante se nos dice que conspiró con Datán y Abirán y con un hombre llamado On, y conspiraron contra Moisés y contra Aarón. Y provocaron una rebelión contra Moisés y Aarón, y lograron rodearse de 250 hombres importantes en Israel, que también se pusieron en contra de Moisés y de Aarón. Y hablaron mal de Moisés y de Aarón, y se levantaron contra Moisés y Aarón, que eran los líderes, como los pastores en Israel. Murmuraron, los criticaron, hicieron nada con la murmuración, con sus lenguas, amados hermanos, y a Dios le enojó tanto esto, de tal manera se enojó Dios, que Dios le dice ahí en Números 16, versículo 21 a Moisés: apártense de esta congregación, que ahora mismo voy a consumir toda esta congregación. Moisés y Aarón intervienen y dicen: Señor, el que pecó fue un solo hombre. ¿Cómo vas a destruir toda esta congregación? Y Dios dice: apártense, dígale a la gente que se aparten de las tiendas de estos hombres. ¿Y saben qué pasó? Que ese día la tierra se abrió y se tragó vivos a Coré, a su familia y a la familia de todos los que estaban allí congregados con ellos, a unos 250 hombres que se habían unido a Coré y a estos otros revoltosos. Mis amados hermanos, preguntas importantes. ¿Conspiran hoy los creyentes contra su pastor? ¿Conspiran los líderes en las iglesias contra sus pastores o contra otros líderes? ¿Se arman hoy revueltas en las congregaciones? ¿Se arman bandos que se llenan de rebeldía y atacan y dañan a otras personas y dividen las iglesias? ¿Se fomentan rebeliones en las iglesias y divisiones? Si esto sucede, tenemos que hacernos la pregunta: ¿está enojado Dios con esas personas? ¿Estará Dios enojado contra algunos cristianos hoy? Creo que usted ya tiene la respuesta, ¿cierto? Y le hago otra pregunta que es importante. ¿Estará Dios enojado contra usted o estará enojado contra mí? Y quiero, para terminar, leerte dos textos y después hacerte algunas preguntas, porque eso es lo que quiero. Simplemente llevarte a reflexionar y que tú te respondas y tomes decisiones. El primer texto es Efesios 3. Escucha esto y lo voy a leer con sumo cuidado. Que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. No se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. Y Romanos 2:6 dice: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. ¿Estará Dios enojado con usted? Si usted detiene la extensión del evangelio, Dios está enojado con usted. Si usted tercamente ha decidido vivir como a usted le da la gana, haciendo lo malo, y no toma en cuenta la verdad que usted conoce, Dios está enojado con usted. Si usted se quedó viviendo en infidelidades y desórdenes sexuales, Dios está enojado con usted. Si usted aún tiene un lenguaje sucio y soez, si es avaro todavía, Dios está enojado con usted.
Pero si usted vive de manera correcta, haciendo lo bueno, lo que usted sabe que es correcto, Dios le promete gloria, honra, paz y vida eterna. Que Dios me lo bendiga.